Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a ver lo que serían pues los 10 avistamientos de seres supuestamente extraterrestres más extraños y rarunos que la ufología ha podido recopilar en estos años de estudio de lo que sería el fenómeno extraterrestre. Vamos a ver sucesos realmente bizarros y bueno, pues vamos a hacer una clasificación que desde luego pues a algunos les parecerán los seres pues más grave lo que sería el avistamiento y a otros pues les gustará un poquito más otros, ¿no? Los vamos a ver de todo tipo y la verdad es que son sucesos, son avistamientos que son realmente apasionantes a nivel de investigación porque realmente si existe toda esta variedad de seres que nos estarían visitando, pues estaríamos hablando de diferentes planetas o civilizaciones que nos habrían descubierto y que desde luego pues cada uno estaría haciendo pues algún tipo de acción con nosotros por su cuenta, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el tema de la teoría de la distorsión, que serían los mismos seres que se plasman ante nosotros, pero que lo hacen con diferente aspecto y lo estarían haciendo sacando algo de nuestra mente, de nuestro subconsciente, de nuestros miedos, para que realmente sus acciones, sus experimentos con nosotros, pues fuesen positivos para ellos y finalmente pues lo que viniesen a hacer con los testigos pues saliese todo perfectamente. Básicamente lo que estoy diciendo es que sería una inteligencia que se viniese ante nosotros, cogiese algo de nuestra mente y se plasmase ante diferentes testigos de diferente manera, ¿no? Bien, ¿cuáles son los humanoides más raros que se han visto en estos años de investigación? ¿Cuáles fueron, sobre todo, las reacciones que tuvieron los testigos, ¿no? ¿Tuvieron miedo? ¿Tuvieron pavor? ¿Tuvieron curiosidad? Y a nosotros nos causaría rechazo, lo entenderíamos como algo más del cosmos, huiríamos presas del pánico. Bueno, pues personas como vosotros y como yo, un día de su vida, pues de repente pues se encontraron ante lo que os voy a contar y desde luego pues para siempre lo que viene siendo su existencia cambió. Así que bueno, pues vamos a este top 10, ¿no? Y empezamos con el extraño humanoide de Marius DeVille, un ser enfundado en un mono que se presentó ante un campesino francés a finales del año 1954, aquí lo estamos viendo, tenía casco, guantes y veía pues a través de una extrañísima escafandra, se podía ver a un ser como de ojos rasgados, una tez oscura y además es que era cabezón, tenía un gran tamaño craneal, ¿no? Un ser realmente interesante, ¿no? Un avistamiento raro, pero sobre todo profundamente perturbador para el testigo, ¿no? Porque según comentaba, llegó un momento en el que este ser llegó a paralizarle y lo hizo también a su perrillo que llevaba con él, ¿no? Mientras que en ningún momento dejaban de percibir la realidad. Es decir, aquello se presentó ante él y él se quedó completamente sin movimiento. Esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones en el fenómeno OVNI. Hubo un momento en el que se dio cuenta, cuando llegó a casa, de que había perdido tiempo de su vida. ¿Qué hicieron con él este tipo de seres? ¿Qué hizo ese ser con él? Bueno, pues ahí queda como parte de la ufología, ¿no? Para la investigación para siempre. Muy bien, vamos al punto número 9, que es la famosa Niña de las Estrellas de Antonio Vilas Boas. Aquí tenemos un caso enmarcado en los extraños sucesos de luces de la muerte, llamados así, que ocurrieron en Brasil y sobre todo en el estado de Minas Gerais,
un estado que tiene una gran casuística ufológica de avistamientos, ¿no? Esto ocurrió el día 16 de octubre del año 1957 y bueno, pues tiene todos los componentes, como decía, los componentes extraños que se requieren para una clasificación de estas características de top 10 que os estoy comentando, ¿no? Un hombre que fue abducido, una extraña mujer del tipo humanoide, brazos, piernas, tronco, que se presenta ante él y una violenta aparición de seres más pequeñitos que le untan a Antonio como una especie de ungüento, una pasta, y le quitan la ropa a toda velocidad. Además mantienen relaciones sexuales con él, sobre todo con esta extraña individua, y bueno, pues a él le quedó como una sensación de haber sido pues poco menos que una cobaya de laboratorio, una persona con la que experimentaron, y una sensación que bueno, pues que nunca se fue de él, ¿no? De haber sido pasto de un experimento por parte de unos seres extraterrestres, ¿no? Esto le dejó perturbado para siempre hasta el final de sus días, ¿no? Aquí vemos a esta humanoide, ¿no? Con esos ojos rasgados, ¿no? Y a unos seres como enfundados, como si tuviesen unos respiradores en su cabeza. Realmente interesante, ¿no? Lo que sería el aspecto de estos seres, ¿no? Tanto los secuestradores como la que mantuvo relaciones sexuales con él. Algo increíble. Muy bien, vamos al punto número 8, los extraños seres de Florencia. Una señora se disponía a llevar florecillas a las tumbas de sus seres queridos, ¿no? No sabía aquella señora lo que le iba a pasar, ¿no? Y de repente, bueno, pues se adentra a los bosques de Florencia, su lugar de nacimiento, ¿no? Y la situación que tuvo fue increíble, ¿no? La señora de repente pues se estremeció de forma brutal al ver pues lo que sería como una nave, un ovni, un objeto volador no identificado de aspecto romboide, y como unos extraños niños que están alrededor de ese objeto que está posado sobre la superficie. Y la señora descubre de una forma, pues podríamos decir, espantosa, con horror, como esos niños no hablan en un lenguaje normal. Y además es que lo más impresionante es que sus dientes eran completamente afilados, lo cual le causó un horror, un terror sobre todo, pues a esa señora, que fue imborrable para su memoria, ¿no? Fue portada de la Domenica del Corriere en el año 1954, como os decía, ¿no? En Italia, y desde luego pues la portada quedó para siempre ahí, ¿no? Porque, bueno, llegaron incluso a amenazarla, ¿no? Y a intentar abducirla, ¿no? Tirando de ella realmente unos seres ahí como con un casco, ¿no? Y como con unas capas, algo realmente bizarro, como estamos viendo en este top 10, ¿no? Y que, bueno, pues que tenían una altura bastante bajita, eran también muy extraños, sobre todo por los rasgos que tenían, también como afilados, ¿no? Y bueno, pues sobre todo por esas intenciones que parecían malvadas dentro de lo que es pues sus movimientos, ¿no? Muy bien, por supuesto, en el número 7, vamos al 7, el extraterrestre de Roswell, ¿no? Que hay más mítico que él para los amantes de lo extraño y de lo bizarro dentro del fenómeno extraterrestre, ¿no? Y bueno, pues siempre se ha hablado de diferentes testigos que pudieron ver al humanoide, ¿no? Aquel vídeo extraño, ¿no? De los años 90, que apareció de manos del productor Jacques Chantilly en el año 95, ¿no? Siempre se dijo que era de mentira o de verdad, hubo polémica, una polémica que bueno, pues que
pues prácticamente que fue filtrado por el propio gobierno de los Estados Unidos para ir preparando al ser humano con lo que nos vendría encima en el siglo XXI, cuando ya se diesen a conocer los extraterrestres finalmente, ¿no? Y bueno, pues muchos dimes y diretes al respecto de esta imagen que realmente coincide con lo que serían los avistamientos, las descripciones de los avistamientos de muchísimas personas en la Tierra que dicen haber sido abducidas por seres de los llamados grises, ¿no? Bueno, caso este de Roswell, que siempre ha sido pues como el más importante de la historia de la ufología a ese respecto de un accidente en Estados Unidos, ¿no? Muy bien, vamos al número 6, punto número 6, el famoso monstruo de Flatwoods, que aparecerá en el libro que estoy escribiendo, ¿no? Y que, bueno, pues será un protagonista importante, que estará en Madrid, por cierto, ¿no? Que muchas veces ha aparecido en las desgracias que ha tenido el ser humano en su historia, ¿no? Y es que, bueno, pues es un caso impresionante del que aún hay gente que ha quedado impresionada y que nunca jamás ha cambiado de opinión al respecto de lo que vio, ¿no? Es el año 1952, un grupo de chavales que está jugando al fútbol americano, ¿no? Y bueno, pues que ven bajar como un extraño objeto luminoso, un objeto volador no identificado, pero que estaba emitiendo muchísima luz, ¿no? Y bueno, pues que iba a posarse en un bosque y bueno, pues claro, evidentemente si soy yo me voy a verlo, vamos, pero fijo, ¿no? Y los chavales eso hicieron, ¿no? Corrieron raudos y veloces a ver qué había ahí, ¿no? Y cuando llegaron a su posición, pues los chavales avistaron a un extraño ser de ojos rojos, de garras también, ¿no? Como de un sombrero en forma de as de picas, ¿no? Y que medía pues la friolera de 3,5 metros. Un monstruo realmente mítico en la historia de la ufología y que fue también visto por adultos que bueno, pues corroboraron lo que dijeron los chavales en aquel primer avistamiento, ¿no? Un monstruo que apareció en diferentes localidades de Estados Unidos, pero que también ha hecho acto de presencia en multitud de lugares del mundo, ¿no? Muy bien, vamos al punto número 5. Por supuesto, el caso de Betty y Barney Hill, que bueno, pues es uno de mis preferidos, ¿no? Una abducida, una mujer abducida, un marido abducido, ¿no? Uno de los casos más famosos de todos los tiempos, que, bueno, pues que es básicamente que unos seres que van enfundados en unos trajes rojos abducen a un matrimonio, ¿no? Y están ahí con sus ojos almendrados negros, como veíamos anteriormente en el caso de Roswell, ¿no? Y de hecho, pues como que les exponen lo que sería, pues, el lugar de origen de lo que sería, pues de donde habían venido, ¿no? Muy interesante el hecho de que los ojos almendrados estarían reflejando la luz de lo que sería el objeto en donde tuvieron a Betty y Barney Hill, ¿no? Como que estarían reflejando, pues, esos ojos, pues básicamente lo que sería como una lente, ¿no? Que necesitasen para poder vivir, básicamente, ¿no? Betty Barney Hill finalmente, pues a través de regresiones hipnóticas, bueno, pues sacaron más detalles de lo que fue su experiencia y bueno, pues ha quedado esto como una auténtica estampa de miedo dentro de lo que es la ufología, ¿no? Una abducción que tuvieron en donde se veía perfectamente pues a estos seres y básicamente lo que ese mapa que bueno, pues qué tipo de motivación tendría, ¿no? Enseñarle a un matrimonio normal pues su origen, ¿no? No tendría ningún tipo de sentido, pero eso fue lo que les pasó. Muy bien, vamos al punto número 4, el famoso ser de Harvey. A mí me achanta bastante, ¿no? Vamos a imaginar la situación.
Aquí estamos en esta localidad de Injärvi, Finlandia, año 1971, en pleno bosque frondoso. Pues resulta que dos esquiadores, esquiadores de fondo, pues avistan lo que sería un misterioso objeto volador no identificado. Era rojo, rojo pulsante, ¿no? Que de repente toma tierra. Y bueno, pues claro, los dos testigos ahí, estupefactos, se quedan, ¿no? Y dicen, bueno, pues vamos a verlo, ¿no? De repente llegan a su posición y de pronto se abre una puerta y sale como una especie de rampilla, una rampa, ¿no? Y se quedan ahí con un miedo total, agarrotados ahí, no sabían si moverse o no, y de repente los testigos, ¿no? Se dan cuenta de que no es que vayan a moverse para un lado o para otro, es que no se pueden mover, aunque quieran hacerlo. Esto lo hemos visto muchísimas veces en diferentes sucesos, ¿no? Como si algo les impidiese mover músculo y hueso a los dos, ¿no? De repente sale un ser de poco más de 1 metro de altura, y es que es rarísimo dentro de la casuística, ¿no? Porque es que aparece con una caja de color azul, ¿no? Una luz también amarilla adosada a esa caja, ¿no? Y de pronto se acerca, ¿no? Tiene como una forma de sombrero, como los famosos gnomos de la literatura que hemos visto muchísimas veces céltica, ¿no? Y se les queda mirando ese ser tan chiquitillo, ¿no? Y los enchufa con la luz de la caja a ellos, y ellos se quedan ahí, pues sí pueden mover los ojos, ¿no? Se quedan iluminados con la luz de la caja, y de pronto coge el ser y, tal y como había venido, se pira otra vez al objeto, y el objeto despega y se pierde ya de vista en el cielo. Los testigos se quedan mirando, después ya empiezan a poder moverse, y resulta que experimentaron pues síntomas de haber sido como irradiados, ¿no? Lo que sería energía nuclear, la misma sensación, lo que serían los mismos las mismas consecuencias médicas de haber sido expuestos a radiación, ¿no? Y además con secuelas psicológicas fortísimas. De hecho, se quedaron completamente inútiles para trabajar. El ser de Injärvi, miedo total. Muy bien, vamos a observar, por supuesto, tenían que aparecer por algún lado, ¿no? Los seres de Voronezh, ¿no? Año 1989. Imaginémonos que estamos en el autobús, ¿no? En la ciudad, y de repente pues observamos bajar una gigantesca esfera completamente negra cerca de la parada, y de repente vemos que bajan dos seres de aspecto imponente, de más de 2,5 metros de altura, ¿no? Y a otro ser más pequeñito de aspecto robótico. Claro, nos quedamos ahí de piedra, ¿no? El pánico entre las personas de Voronezh. Por cierto, este caso apareció en televisión española como un caso de periodismo normal y corriente, increíblemente, ¿no? Y bueno, el pánico entre las personas que había allí fue total, ¿no? Y los seres se dieron una vuelta por el lugar y volvieron a introducirse dentro. Claro, hubo mucha polémica al respecto de que las investigaciones oficiales del Kremlin, de Rusia, pues realmente fueron más allá de la amenaza a todo aquel que lo vio, ¿no? Y es muy interesante porque hubo unos chavales que había dentro de ese entorno que incluso llegaron a acercarse muchísimo, y aquellos seres llegaron a interaccionar con aquellos chavales, ¿no? En el reportaje de televisión española pues aparecen esos niños, y bueno, pues realmente pues fue muy curioso porque los niños dijeron que los seres tenían un aspecto bastante humano, ¿no? Pero según otros hombres, según otras descripciones, ¿no? Pues tenían la cabeza como un poco triangular, ¿no? Y eso sí, que tenían como 3 agujeros, como 3 ojos muy bien definidos. Algo increíble, ¿no? Completamente bizarro estamos viendo, ¿no? Muy bien, vamos al caso
número 2, ¿no? El caso Conil, unos chavales que están en una playa en Cádiz, en España, ¿no? Años 80, 2 días después, unas horas después realmente, del anterior caso de Voronezh, ¿no? Y bueno, pues estaban allí, los chicos se estaban allí reunidos, ¿no? Para ver lo que serían pues ovnis, a ver si les tocaba a ellos observarlo, y justo pues efectivamente de repente vieron emerger dos figuras del agua. Esto no es muy habitual dentro del fenómeno ovni, y además venían como ataviadas con unos ropajes blancos que llegaban hasta el suelo. También tenían como una especie de esfera en el interior, ¿no? Eran negros, la cabeza era como una esfera blanca, ¿no? No tenían cara, o la cara que tenían no se veía muy bien, ¿no? Y bueno, pues resulta que los seres empezaron a andar hacia ellos, y después, de forma completamente bizarra, como digo, ¿no? Empezaron a hacer como una barrera de arena para protegerse de la vista de los chicos, no había ningún tipo de sentido de hacer eso, pero lo hicieron, ¿no? Después se pasaron la bola azul entre ellos, lo que tenían en lo que sería en el tronco, ¿no? Y cuando se levantaron, resulta que eran dos personas normales y corrientes, un hombre y una mujer, completamente normales. El término infiltrados, por supuesto, pues quedó para lo que sería pues la ufología, ¿no? Teniendo en cuenta que aquello ocurrió en Cádiz en aquellos años, año 1989, ¿no? En el caso Conil también se vio a un ser extraño más alto que las anteriores figuras, ¿no? Y portaba un traje negro, tenía unos gigantescos ojos negros, una vez más almendrados, ¿no? Y con una gran cabeza con forma de pera. Un caso este de Conil que es de los más completos en lo que sería pues al respecto de los testigos y lo que se vio. Muy bien, y hemos llegado ya al punto número 1. No quería yo que se me hiciese esto tan largo, pero al final es que siempre pasa igual, ¿no? Con el tema de los marcianarcios, ¿no? Y bueno, pues quizás sea el caso más bizarro de todos, ¿no? Por eso le he puesto en el punto 1, ¿no? Y bueno, pues esto ocurrió año 1955 en lo que sería la gran granja de los Sutton, la familia Sutton, ¿no? En Kelly, Hopkinsville, en Estados Unidos, ¿no? Y era una familia que fue literalmente asediada por unas criaturas de enormes orejas que caminaban a dos patas y que resistían incluso hasta lo que fue los disparos de aquella familia, que se sintió totalmente amenazada al respecto de lo que llegaron a hacer esas criaturas que se plantaban ante la ventana, que iban a la puerta, que fue pues un auténtico asedio a esa familia, ¿no? Los seres eran además escurridizos, se movían rápido, parecían salir de una extraña luz que estaba completamente aterrizada ahí en las proximidades de la casa, ¿no? Y además es que se iban acercando, alejando poco a poco a la casa, hacían lo que les daba la gana, ¿no? Y ante todo esto, por supuesto, ante el temor brutal y tremendo de la familia, que tenía un pánico total y extremo, ¿no? Ante la visión de estos seres que les miraban y les miraban, ese cruce de miradas que siempre he dicho que es brutal dentro de la historia de la ufología, ¿no? Y bueno, pues finalmente llamaron claro a la poli, ¿no? Que llegó allí alertada ante lo que estaban observando, que era increíble, ¿no? Un cráneo chiquitillo, eran pequeñitos, ¿no? Muy delgados, ¿no? Se plantaban allí como con las manos para adentro, así, ¿no? Luego otros así montados en lo que sería pues una figura pues como amenazante, ¿no? Estaban pues siempre sin miedo ellos, ¿no? Como controlando completamente la situación, ¿no? Y bueno, pues la policía llegó allí y era una escena digna de una película prácticamente, ¿no? De hecho, los seres cuando llegaron
los policías, los seres ya no estaban, ¿no? Pero en el ambiente ocurrió algo muy interesante, y es que tanto los policías como los familiares, la familia, pues dijeron que flotaba como una especie de campana de irrealidad. Me interesa muchísimo lo que sería ese término, ¿no? De campana de irrealidad, ¿no? Como si estuviesen dentro de un entorno absolutamente controlado, como si se hubiese experimentado con ellos, ¿no? Y a ellos se les hubiese alejado de la realidad misma, ¿no? Hubo también cambio de lo que sería el tiempo, ¿no? Hubo un intervalo de tiempo que no se correspondía con la realidad, perdieron tiempo de sus vidas, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, ya para terminar, al amigo Mothman, que aparece dentro de las desgracias también, ¿no? Se les ha visto en Chernóbil, en el accidente del Columbia, bueno, en fin, en multitud de desgracias humanas, ¿no? Y que desde luego merece, ya lo he visto en algunas ocasiones en este vuestro canal, ¿no? Merece un artículo aparte, porque este bichejo, pues desde luego tiene todos los ingredientes para un auténtico film de terror, ¿no? Este ocurrió en Estados Unidos y en más sitios, ¿no? Y desde luego, pues el episodio que protagonizó en Point Pleasant, en América, ¿no? Pues desde luego, pues fue absolutamente terrorífico, ¿no? Ahí con sus ojos rojos y siempre achantando a la peña, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo este vídeo, ¿no? Con este famoso y llamado hombre polilla. Para mí de polilla no tenía un pelo, ¿no? Este bichejo, el Mothman, ¿no? Pero bueno, pues aquí os dejo este top 10 que me ha encantado hacer, ¿no? Y que no quería yo que se me hiciese muy largo, pero es que ante tanto marciano es que hay que hablar de ellos, ¿no? Y si son 10, pues al final, pues ahí están, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.